Bienvenidos a la lección número 5, titulada Venid a mí, palabras directas de Cristo, en Escuela Sabática Profundizada. Para usted, para usted, dos secciones. La primera, los bueyes, símbolo profético de misioneros. Y la segunda sección es la vara de Moisés y Cristo, la última advertencia. ¿Para qué? Para salvación. Le invito a que nos acompañe a realizar una oración de rodillas. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que Él sea nuestro Maestro y nosotros, como siempre, sus alumnos. Bendiga, por favor, a todos nuestros queridos televidentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a la sección bíblica titulada Los bueyes, símbolo profético de misioneros. Debo de decir que esto es impresionante, puesto que el término buey en muchos países es utilizado despectivamente. Sin embargo, Cristo, nuestro líder, el maestro misionero, lo utilizó. Y vamos a citar lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice, y también acompañado con los libros del espíritu de profecía. Llegó al lugar indicado para el estudio profundo. Bien, citamos primero Mateo capítulo 11, el verso 29, declara así: llevad mi yugo. Cuando hablamos de yugo, ya involucra a yuntas, involucra a yugos, plural, como se cita en Primera de Reyes capítulo 19, el verso 19. Entonces, en Mateo 11, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Cristo menciona implícitamente a los bueyes. Bien, también tenemos una profecía en la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 7, el verso 25 declara así directamente: y a todos los montes mas serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Entonces observamos que palabras de Cristo hacen alusión a bueyes a través de la palabra yugo. Pero ¿por qué Cristo lo menciona y compara a sus seguidores con este animal de trabajo, laborioso? Porque la profecía en Isaías capítulo 7, el verso 25, lo pronosticaba. Así que eso está por cumplirse. Vamos a definir, según los diccionarios de los expertos, lo que significa yugo, como aparece en su pantalla: madero que une dos animales, generalmente bueyes. Ahora veamos la definición de buey en términos bíblicos. Macho del ganado bovino caracterizado por su fuerza. El buey era animal limpio, no inmundo, según Deuteronomio capítulo 14, el verso 4. Y como siempre quiero darle a ustedes datos e información que le va a ayudar, y en este caso un dato curioso, según Ezequiel capítulo 4, el verso 15, el estiércol del buey servía de combustible para cocinar. Interesante. Bien, ahora lo que vamos a mostrar es que la Biblia nos presenta a los bueyes como animales de trabajo. Y lo voy a demostrar en 4 puntos. Punto número 1. El buey se utilizó para jalar carros, según Segunda de Samuel, capítulo 6, el verso 6. Y número 2, los bueyes se utilizaron para trillar, según Deuteronomio, capítulo 25, el verso 4. Número 3, podemos decir que el buey era utilizado como un animal para llevar carga. Y podemos citar lo que la Biblia nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 12, el verso 40. También los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en
bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite. Entonces observamos que este texto bíblico nos muestra que los bueyes se utilizaban como animales de carga, porque se caracterizaban por tener mucha fuerza. Luego tenemos también en el número 4, los bueyes se utilizaban para arar la tierra. Y citamos Deuteronomio capítulo 22, el verso 10. Primera de Reyes capítulo 19, el verso 19. Job capítulo 1, el verso 14. Y Amós capítulo 6, el versículo 12. Pero de todas estas referencias le voy a resaltar lo que nos cita la Biblia en Primera de Reyes capítulo 19, el verso 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Aquí está la evidencia. Los bueyes se utilizaban para arar la tierra y luego sembrar. Es importantísimo resaltar de estos 4 puntos que reflejan que un buey era trabajador, era laborioso. Podemos resaltar, número 1, que se utilizaba como un animal de carga. Y número 2, se utilizaba para arar, y eso implicaba un yugo. Ahora voy a explicar a la luz de la Biblia y a la luz del espíritu de profecía que los bueyes son símbolo de trabajadores. Y para ello vamos a citar lo que nos menciona Deuteronomio, el capítulo 22, el verso 10, y Primera de Crónicas, capítulo 12, el verso 40, que básicamente nos muestran estos versos que el buey es un animal de trabajo y de carga. Lo enfatizamos de nuevo porque Cristo utilizó cierto lenguaje similar. Para ello vamos a citar ahora en la Biblia, en Mateo capítulo 11, el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Acuérdense que el buey es símbolo de trabajador. Entonces cuando Cristo dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados, involucra lo que son bueyes. Y cargados. Acuérdense que los bueyes eran animales de carga. Y yo os haré descansar. Es obvio entonces que Jesús compara a personas, a misioneros, a obreros con los bueyes laboriosos. Y no solo en ese verso, sino que también en Mateo capítulo 11, el verso 29. Llevad mi yugo. Si habla de yugo, un sinónimo viene siendo lo que es yunta. Y las yuntas o yugo es lo mismo. Un yugo llevaba 2 bueyes, es decir, 2 animales, un par. Y aquí en Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo, involucra bueyes. Sobre vosotros, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y concluye Cristo Jesús en Mateo, el capítulo 11, el verso 30, así. Porque mi yugo, involucra bueyes, es fácil y ligera mi carga, involucra bueyes. Entonces, en definitiva, podemos decir que los bueyes son símbolo de trabajadores o de obreros de Dios, de Cristo, misioneros. Dicho esto, ahora vamos a dirigirnos a Isaías, la Biblia, Isaías capítulo 7, el verso 25. Noten lo que nos registra. Y a todos los montes que secaban con azadón. Vamos a subrayar ahí azadón.
No llegará allá el temor de los espinos y de los cardos, mas serán para pasto de bueyes. También subrayamos bueyes, y para ser hollados de los ganados. Esto es muy profundo, que llevaría por lo menos una horita explicando solo este verso a grande escala. Sin embargo, voy a centrarme y lo voy a resumir para usted. ¿Le parece? Tenemos dos palabras claves en Isaías 7, verso 25. Número 1, asadón. Y número 2, bueyes. Los dos son instrumentos para trabajar la tierra. Solo que el asadón, con asadón es más difícil y es más lento el trabajar la tierra. Pero con los bueyes es más fácil, valga ahí la redundancia, y es más rápido el trabajar la tierra con bueyes. Entonces la profecía de Isaías 7:25, la Biblia nos centra y nos ubica que la obra misionera de Cristo, primero en la iglesia y luego en el mundo, va a tener siempre dos fases. La primera, difícil con asadón, y la segunda, rápido con bueyes. Y le cuento que estamos en la primera, es decir, en lo difícil. Y tenemos que resistir los misioneros, los obreros de Cristo, y persistir, inclusive resistir. Como obreros de Cristo tenemos dos comisiones. Sí, oyó bien, porque la mayoría de cristianos y adventistas solo conoce una y practica una. Pero no, hay dos comisiones. La primera es la que está registrada en Mateo, el capítulo 10, y le vamos a dar lectura. El verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, verso 2, los nombres de los 12 apóstoles son, Mateo 10, ahora el verso 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Está claro eso? No vayáis. Y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Está claro el asunto? No gentiles, no samaritanos. Fue la instrucción de Cristo hacia sus 12 discípulos, llámese apóstoles, con autoridad para sacar demonios, con autoridad y poder. Y Mateo 10, el verso 6, concluye la primera comisión. Mateo 10:6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En la Biblia. No lo inventamos. Está escrito en Mateo 10. Primero Cristo prohíbe ir a los gentiles, al mundo. Lo prohíbe. Dice: no vayáis. No. ¿Está claro o está difícil? Sí, está claro. Y luego dice: pero vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas es una ilustración, un símbolo del pueblo de Dios. Perdidas porque a pesar de ser el pueblo de Dios están desubicados, no practicando la verdad, siguiendo mandamientos de hombres. Entonces Cristo le dice a los discípulos, a los apóstoles: id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, de la iglesia de aquel entonces, que era la iglesia judía. Pero ¿qué encontramos ahora nosotros a la luz del espíritu de profecía? ¿Qué encontramos? ¿Qué nos dice? ¿Creemos o no creemos? Bueno, para ello les voy a citar lo que dice el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, en la página 34. Cada miembro de la iglesia debe, subrayemos, debe realizar actualmente todo lo que los apóstoles hicieron. A ver, me detengo un poco aquí. Ya Mateo, el capítulo 10, nos indicó que a los 12 apóstoles se les dijo que no fueran a los del mundo, a los gentiles, pero se les dijo: id primero a la casa de Israel, a la iglesia de aquel entonces. Y dice la sierva del Señor, Elena de White, que nosotros debemos hacer todo lo que los apóstoles hicieron. ¿Y qué hicieron ellos? Lo primero que hicieron fue obra misionera en su iglesia. Y si nosotros lo tenemos que hacer todo igual que ellos, entonces lo primero que tenemos que hacer es obra misionera en favor de la iglesia. ¿Qué iglesia? Voy a decir el nombre y su apellido, nombres completos, nombres y apellidos.
Iglesia Adventista del Séptimo Día. Debemos trabajar primero con nuestra amada iglesia. ¿Por qué? No nos hagamos. Estamos en pecado, estamos mal, no estamos viviendo a la altura y a la luz de la Biblia y a la luz del espíritu de profecía. Por eso hay que empezar primero en la iglesia. Testimonios para la iglesia, el volumen 8 o tomo 8, en la página 54 dice: la iglesia entera, actuando como un solo cuerpo, combinándose en perfecta unión, deberá ser una agencia misionera. Ahí vamos a subrayar: agencia misionera y viviente, movida y controlada por el Espíritu Santo. ¿Ven? Que si primero trabajamos por la iglesia, entonces finalmente la iglesia va a ser una agencia misionera. Pero hoy se está centrando los miembros de la iglesia en el mundo y ni están haciendo bien el trabajo allá y olvidamos a la iglesia. ¿Y qué agencia misionera vamos a hacer como Dios aprueba? Finalmente, testimonios para la iglesia, el tomo 9, página 27. Entonces todos trabajarán en perfecta armonía y se manifestará el brazo del Señor, cuyo poder se revelará en la vida de Cristo. Amén. Finalmente lo vamos a lograr si hacemos este orden como Dios lo ha indicado. Y la comisión número 2 la encontramos en la Biblia también, en Mateo capítulo 28. Usted lo conoce muy bien y le voy a dar la cita. Mateo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta ya es una obra misionera para el mundo. Pero Mateo 28, el verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Seamos realistas. Primero está Mateo 10, la comisión para trabajar en favor de la iglesia. Mateo 10. Y luego Mateo 28. Un alrededor de 18 capítulos después se da la segunda comisión a ir a todas las naciones, a ir al mundo. Pero cuando se va a ir al mundo, óigase bien lo que dijo Jesús: enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado. No dice enseñándoles a que guarden una parte de lo que yo les enseñé y después les enseñan lo demás. Primero mójenlos y después, cuando ya están dentro de la iglesia y ya tienen sus nombres, ahí sí enseñan en los demás lo que es el asunto de cómo guardar el sábado, qué comer, la reforma por salud. Eso dejémoslo de último. Pero lo primero que hay que enseñarles es que hay que dar diezmos. Ahí sí, porque quieren dinero. Pura conveniencia, lamentablemente. Entonces recordemos la instrucción de Jesús: enseñándoles a que guarden todo lo que les he mandado. Bien, ahora el espíritu de profecía nos dice en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, en la página 97 y 98, que debe haber un examen público antes de bautizarse. Los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal. Necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente lo han sido. Comentario breve y conciso. No se puede bautizar a nadie que no se le ha preparado cabalmente. Esta cita está a la luz y está totalmente y el 100%, diría yo el 200% de acuerdo con la Biblia, porque Jesús dijo: enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he mandado. Entonces la hermana White dice claramente que no debemos bautizar a la gente que no ha sido enseñado cabalmente. Pero hoy se moja un montón de gente sin educación, sin preparación, y luego dentro de la iglesia tenemos dificultades. Cito otra referencia en la Review and Herald del 21 de mayo de 1901. Elena de White escribió: se está obrando apresuradamente al añadir nombres a la lista de la iglesia. Aquellos que les dan entrada dicen: primero los admitimos como miembros de la iglesia y luego los reformamos. ¿A qué ha ocurrido esto? ¿Verdad que usted ha sido testigo? Y quizá usted tal vez fue uno de los que mojaron sin preparación. Pero hoy, gracias al Señor, gracias a Cristo y a su servidor, ministro Enoch Martín, los estamos entrenando. Pero se añade rápidamente a la iglesia miembros que no tienen preparación. Dicen: primero los metemos y después los reformamos. Primero los mojamos y después que cambien.
No, no, no. Si es borracho, primero tiene que dejar la copa de vino. Lo tiene que dejar. Si es mujeriego, primero tiene que dejar el montón de mujeres, etcétera, etcétera. Al final todos necesitamos reforma. Eso está escrito. Última cita aquí del espíritu de profecía. Testimonios para los ministros, página 46. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Qué claro es el espíritu de profecía. También Satanás trae gente a la iglesia. No sea usted el medio de Satanás para mojar gente sin preparación, sin arrepentimiento. Y concluye la palabra de Dios en Ezequiel 44, el verso 7. Basta de traer extranjeros incircuncisos de corazón y de carne para estar en mi santuario y contaminar mi casa. Basta de estar mojando gente inconversa. Primero trabajemos en favor de la iglesia y segundo y solo entonces de último en favor del mundo. Sé que muchos me escucharán y sé que pocos practicarán el orden. Primero trabajar en favor de la iglesia y segundo trabajar en el mundo. Sé que hay un montón trabajando en favor del mundo y hay muy pocos, o mejor dicho, habemos muy pocos trabajando en favor de la iglesia. Si usted ama a la iglesia adventista del séptimo día, únase al equipo de obreros en favor, de misioneros en favor, de laicos en favor de la iglesia adventista del séptimo día. Eso nos señala la Biblia y el espíritu de profecía. Muchas gracias. Bienvenidos a la siguiente sección bíblica titulada La vara de Moisés y Cristo, la última advertencia. Bueno, espero que sea para salvación, para vida eterna, para salud. Voy a citar lo que la profecía, la Biblia nos señala. En Deuteronomio, el capítulo 34, el versículo 10. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. Lo que vamos a hacer aquí a continuación es un paralelismo entre Moisés y Cristo. Y vamos a comprobar que Moisés utilizó una vara de pastor porque él era pastor de ovejas. Y vamos a comprobar que Cristo también fue un pastor de ovejas y utilizó una vara y la está utilizando hoy y ni cuenta se ha dado el pueblo. Bien, entonces continuamos con este paralelismo. Leemos ahora San Juan, el capítulo 6, el versículo 14. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aquí es un verso haciendo referencia a Cristo y se le da el título de profeta. La mayoría sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, es Dios, nuestro Salvador, pero ignoramos una gran mayoría que Cristo también fue profeta y Moisés fue profeta, Jesús profeta. ¿Ven el paralelismo? Bien, continuamos con nuestro punto. Moisés y Cristo fueron mansos y son mansos porque ambos están vivos, aunque ambos murieron. Sigan el paralelismo, por favor. Números, capítulo 12, verso 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Entonces, Moisés, ¿qué fue? Manso. Ahora veamos a Cristo. En el Nuevo Testamento, Mateo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces hasta aquí ya vemos Moisés manso y Cristo manso. Es un paralelismo perfecto. Veamos ahora que Moisés y Cristo con su vara. Para ello voy a citar Éxodo capítulo 4, el verso 2. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. ¿Por qué tenía Moisés una vara en su mano? Porque era un pastor de ovejas. Interesante. Cristo fue pastor de Jacob,
de Israel. Cuando digo aquí Israel me refiero no a todo el pueblo, sino al individuo, al patriarca. Jacob luego cambió su nombre a Israel, pero Cristo fue pastor de este personaje muy conocido por usted y por mí. Voy a citar la referencia de Génesis capítulo 48, el verso 15. Israel bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Esta es una referencia que la encontramos directamente en la Biblia de las Américas. Esa es una versión donde yo he leído. Y también está la Nueva Biblia Latinoamericana, donde directamente dice Jacob hablando de Dios, que él fue su pastor. En estas dos versiones encontramos que Dios fue pastor de Jacob, tal como lo hemos leído. Pero no solo de Jacob, sino que Cristo también fue pastor de David. Sí, el rey David. ¿Se recuerda? Inclusive el rey David fue pastor de ovejas también. Pero aquí voy a enfatizar que Cristo fue pastor de David. Para ello voy a citar Salmo 23, verso 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Verso 4. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí hay una conexión impresionante. Cristo, el Señor, fue pastor de David. Pero Cristo como pastor utiliza un instrumento de pastor, por lógica. ¿Y cuál es? La vara de pastor. Y aquí David en Salmos 23, el verso 4 dice tu vara. ¿Vara de quién? De Cristo. Interesante, entonces tenemos pastor, vara, que se recuerda y reténganlo por favor. Pastor involucra vara, vara involucra pastor, por lógica. Cito ahora Isaías, el capítulo 40, el verso 10 y el verso 11. He aquí que el Eterno, el Señor, como pastor apacentará su rebaño. Así cierra el Antiguo Testamento. Cristo fue pastor de todo el pueblo de Dios. Si es pastor, tiene su vara. Vamos a enfatizar eso. Ahora vamos a ver citas y referencias como evidencia en el Nuevo Testamento. Vamos a citar, número 1, Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Cristo. Si es pastor, tiene vara. Por lógica. Segunda referencia. Pablo en Hebreos, el capítulo 13, el verso 20 declara: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. ¿Cómo le llama Pablo a Cristo? El gran pastor de las ovejas. Si es pastor, tiene vara. Seguimos enfatizando. Número 3, San Juan capítulo 10, el verso 11, declara a Cristo mismo de él: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Interesante entonces. Cristo es pastor y si es pastor tiene vara. Pero miren cómo un solo versículo une a Cristo como Dios y a Moisés. Voy a citar ahora Salmo capítulo 77, el verso 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Entonces Cristo como pastor utilizó a Moisés para guiar a su pueblo. Cristo pastor, su vara. Moisés pastor y su vara. Ambos dirigieron al pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué diremos de nosotros los que vivimos al final del Nuevo Testamento? No al inicio, al final. Entiéndase muy bien esto. La profecía nos señala algo impresionante. Miqueas, el capítulo 6, el versículo 9 dice: la voz del Señor clama a la ciudad y el sabio mirará tu nombre. Oíd la vara, subrayemos, oíd la vara, y a quien lo ha establecido. Este versículo, tal como lo he leído, aparece en ciertas versiones. Número 1, en la versión en inglés que utilizó Elena G. de White, que se llama la King James. Ahí lo puede corroborar Miqueas 6:9, tal como lo he leído. Esa usó Elena de White. Una muy
versión muy confiable. También tenemos la Reina Valera antigua, ahí puede ver esto que he leído, y la Reina Valera Gómez. ¿Por qué digo esto? Porque hay un montón de versiones de Biblia que en lugar de decir oíd la vara, dice prestad atención al castigo. Miren cómo es el diablo, cómo le cambia al original, al texto original le cambia el sentido. En el original dice oíd la vara, pero el diablo, utilizando instrumentos y metiendo ahí su garra y su cola de dragón, utilizó algunos malos traductores y en lugar de colocar la frase oíd la vara, colocó prestad atención al castigo. ¡Qué terrible! Por eso ya di esas referencias. Si no se le quedó las versiones, retroceda al video y ahí va a ver las referencias de versiones que ya dije. Bien, ahora vamos a corroborar que una vara que habla, porque Miqueas 6:9 dice oíd la vara. Si hay que oír, significa que habla esta vara. Y si habla, entonces, ¿qué es? La única vara que puede hablar es un mensaje de Dios. De hecho, si analizamos el verso Miqueas 6:9, la voz del Señor. Miren la voz de quien está clamando, la del Señor. Y la misma voz del Señor dice oíd la vara. Y acuérdense que el Señor es Cristo. Y Cristo mismo dice oíd la vara. Cristo como pastor tiene vara. Entonces la vara de Miqueas 6:9 es de Cristo. Puesto que es de Cristo y Cristo es verdad, su vara es verdad, es palabra, es mensaje. La única vara en nuestro tiempo que ha hablado como un mensaje para la iglesia es la vara del pastor. Ese es el título de los libros del mensaje que llegó en 1930. Y usted ni cuenta se dio. Y los que lo saben no le dicen nada. Y si le dicen algo negativo, no se deje engañar más por el diablo, porque le han mantenido esta luz oculta. En 1930 llegó el mensaje titulado La vara del pastor. Ahora, sé que este tema es muy extenso, pero yo quiero sintetizar todo esto diciéndole: llegó ya el mensaje llamado La vara del pastor en 1930. ¿Quiere más luz, más explicación a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía? Entonces le voy a recomendar un video que ya está en nuestro canal en YouTube, que se titula así: Ezequiel 4, profecía del mensaje que llegó en 1930. Ahí va a aparecer la portada en su pantalla para que lo vaya a localizar si le interesa. Y más nos vale que nos interese. ¿Por qué le digo esto? Porque es de vida o de muerte. Es el último mensaje de Cristo de advertencia para la iglesia adventista. O nos salvamos o nos perdemos. O obtenemos estas joyas de la palabra de Dios ahí sintetizada para cómo salvarse usted en estos últimos días. Todo está encapsulado en el mensaje que llegó en 1930 y por eso le he recomendado. Allí en su pantalla una vez más aparece la portada de este tema, Ezequiel 4, profecía del mensaje que llegó en 1930. Hermano, muchas gracias. Hermano, hermana, si ha llegado hasta aquí, muchas gracias. Por favor, dele me gusta a este video. Déjenos su comentario en la cajita de abajo. Usted es muy importante y queremos saber su opinión. Y por favor, para que sigamos propagando juntos la real verdad presente, por favor, comparta este video en sus distintas redes sociales. Muchas y muchas gracias.